Bien, empecemos con este, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos dice, un tren de 100 metros de longitud parte del reposo con una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. En ese instante ingresa a un puente de 400 metros de largo. Determina la velocidad del tren cuando sale completamente del puente. Muy bien. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en este caso entonces, siempre date primero un gráfico. Hacete un gráfico que represente la situación, ¿ya? Aunque ya te decía que si no eres muy bueno dibujando, eso no importa, ¿ya? Lo importante es que tengamos un gráfico que nos ayude a tener una mejor idea de lo que está pasando. Entonces lo vamos a hacer así, mira. A ver, lo vamos a hacer así, de esta manera. Imagínate que es una superficie, por aquí hay un barranco, un río, algo así. Y por aquí hay, está otra vez la superficie, ¿ya? Ahí está. Bien, ahí está, aquí también. Ya, listo. Ahora, nosotros nos vamos a dibujar al puentecito, ¿ya? A ver el puentecito con lila lo haremos, ¿ya? Aquí está. Este va a ser el... Ya, poco chueco, pero imagínate... Y sí, me he ido bastante chueco, ya no importa. Imagínate que esto que nosotros tenemos acá llegaría a ser nuestro puente, ¿sí? Este es el puente en el cual se va a desplazar, ¿ya? Para que se vea más bonito, lo vamos a hacer de esta manera. Sí, sí, estos son simplemente adornitos, ¿ya? Para que quede más clara la idea del puente. Listo, muy bien. Ese es el puente. No sé dibujar trenes, para nosotros el tren va a ser esta cosita rectangular, ¿ya? Este es el tren, listo. Justo ahí está a punto de ingresar al puente, ¿ya? Ahí está. Este es el tren que ahí va a empezar a moverse hacia la derecha. Y esto de aquí va a ser el tren cuando está saliendo del puente, ¿de acuerdo? Cuando ha salido completamente del puente. Ahora, según el enunciado del problema, nos está diciendo que este tren tiene 100 metros de longitud. Y siempre, 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 y no te olvides eso, siempre, 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 que te esté dando la longitud del objeto en movimiento, esa longitud debe tomarse en cuenta. Entonces anotamos, de aquí hasta aquí, esta longitud es de 100 metros. Esa es la longitud que tiene el tren. Y cuando salga completamente del puente, su longitud también va a seguir siendo de 100 metros. Esa longitud no tuviera por qué cambiar. Se mantiene como 100 metros. También nos está hablando acerca de la longitud que tiene el puente, ¿ya? O el largo del puente. De aquí hasta aquí, esta longitud del puente, que nosotros vamos a llamar LP, longitud del puente, esta longitud del puente es igual que 400 metros. Además nos está dando unos datos extra. Nos dice que este tren, parte del reposo. Y si parte del reposo, su velocidad inicial es 0, no te olvides, ¿ya? Ahora también nos dice que su aceleración es constante y de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tiene una aceleración constante de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, a partir de esto, nos está diciendo cuál es la velocidad que tiene una vez que sale o que atraviesa completamente el puente. Cuando nos está diciendo qué velocidad tiene, en realidad nos está preguntando por su velocidad final. Eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Ahora, algo muy importante que no debes olvidarte. Siempre, siempre, siempre que nos dé la longitud del objeto en movimiento, esa longitud se toma en cuenta. Pero nosotros tenemos que buscar un punto de referencia para el objeto que se mueve. Ese punto de referencia, que lo voy a dibujar con rojo, aquí está, puede estar aquí adelante, puede estar a la mitad o puede estar al final. Cualquiera de estos puntos vamos a usar nosotros como punto de referencia para el objeto que se está moviendo.
yo te sugiero que ese punto lo tomes como adelante, ¿de acuerdo? Este puntito que está con rojo, estoy anotando con rojo, y lo voy a aclarar aquí, este es el punto de referencia para el tren en este caso, ¿ya? Es decir, que ese punto está representando al tren. Y siempre que te dé el objeto, la longitud del objeto que se mueve, tienes que tomar un punto de referencia. Una vez que salga completamente del puente, ese punto va a estar aquí. ¿De acuerdo? Ahí está ahora ese punto. ¿Para qué nos sirve ese punto de referencia? Bueno, eso nos sirve a nosotros para poder ver cuál es la distancia real que se mueve. Y nuestra distancia real va a ser de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto que nosotros tenemos es la distancia real que se está moviendo el tren. Entonces vamos a venir y vamos a anotar. Esto que está con negrito, esta es la distancia real que se mueve el tren. ¿De acuerdo? Esa es la distancia real que se mueve el tren. Y por el gráfico nosotros podemos ver que esa distancia real es este pedazo, que es la longitud del puente, más este pedazo, que es la longitud del tren. Entonces, nosotros podríamos representar de esta manera. La distancia real que se mueve es igual a la longitud del puente más la longitud del tren. Y si nosotros sustituimos datos, la longitud del puente es de 400 metros más la longitud del tren, que es de 100 metros, ¿cierto? Entonces, la distancia real que se mueve es una distancia de 500 metros. Ahí está. Esto que nosotros tenemos aquí es la distancia real que se mueve el tren. Y a partir de esto, nosotros ya podemos escoger una de estas ecuaciones, obviamente en su forma de distancias, para poder trabajar. A ver, vamos a escribir las tres ecuaciones para ver cuál nos conviene. Primero, la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Segundo, la distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora revisaremos ecuación por ecuación para fijarnos cuál nos sirve. Primero, velocidad final es lo que estamos buscando. Velocidad inicial conocemos, aceleración conocemos, el tiempo no conocemos. No podemos usar directamente la primera ecuación porque para calcular la velocidad final nos hace falta el tiempo. Pasemos a la segunda. Distancia conocemos, velocidad inicial conocemos, tiempo no conocemos, aceleración conocemos y tiempo no conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, no podríamos utilizar la segunda ecuación porque no tiene velocidad final y a nosotros nos pide velocidad final. ¿De acuerdo? En todo caso, la segunda ecuación nos serviría para calcular el tiempo. Entonces, descartamos también la segunda ecuación. Pasamos a la tercera. Velocidad final es lo que nos pide. Inicial conocemos, aceleración conocemos y distancia conocemos. Entonces, como esta ecuación es la que se acomoda a los datos que nosotros tenemos, es la ecuación que vamos a utilizar. Y nuestro escogidito es la tercera ecuación, velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y una vez que hemos escogido la ecuación y revisamos que las unidades son congruentes, simplemente vamos a hacer una sustitución de datos. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, que vale 0, más 2 por la aceleración, que en este caso vale 10, por la distancia, que vale 500. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual que 0 al cuadrado, que sigue siendo 0, más 2 por 10 por 500, que esto sería 10.000, ¿no ve? Quitamos el 0
porque está de más, y tenemos que la velocidad final al cuadrado es 10.000, ¿de acuerdo? Ahora, extraemos raíces cuadradas en ambos miembros, esto lo sabemos por ecuación de segundo grado, para que en el primer miembro el exponente se vaya con la raíz, y a nosotros nos esté quedando directamente que la velocidad final es igual a más menos 100 metros por segundo. Ahora, este más menos, y eso lo sabemos por ecuación de segundo grado, viene a partir de lo que nosotros estamos sacando la raíz cuadrada. Ahora, en este caso, la velocidad que nosotros, según el contexto del ejercicio, la velocidad que nosotros tenemos que escoger es una velocidad positiva, porque el móvil, el tren en este caso, está ganando velocidad. Por lo tanto, la velocidad final que estamos buscando es una velocidad de 100 metros por segundo. Positivo porque el tren está ganando velocidad a medida que avanza. ¿De acuerdo? Y esto que nosotros tenemos aquí llegaría a ser la solución para este ejercicio. Si buscamos en nuestras opciones, la respuesta llegaría a ser el inciso B. Y esto es lo que podemos decir respecto a este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pasemos a un segundo ejercicio. A ver, nos venimos por acá y pasamos a un segundo ejercicio. A ver, analizaremos. ¿Qué nos dice acá? Nos está diciendo un automóvil con una velocidad de 20 metros por segundo acelera hasta adquirir una velocidad de 30 metros por segundo en 5 segundos. ¿Cuál es la distancia que recorre en ese tiempo? Ojo, distancia. Entonces hay que utilizar la ecuación en su forma de distancias. Muy bien. Otra vez, lo primero que vamos a hacer es un gráfico que represente a la situación. Nos vamos a dibujar el suelo en el cual se mueve el móvil. Ahí está. Y a ver, aquí vamos a dibujar el móvil. Ahí está. Este es nuestro móvil que se está moviendo hacia la derecha. Y en este punto, según el enunciado, ya tiene una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, esta es su velocidad inicial. 20 metros por segundo. Esta es la velocidad inicial que tiene. ¿Sí? Ha pasado un tiempo de 5 segundos y ahí está siendo bien específico, ¿no ve? Ha pasado 5 segundos, ahí está. Un tiempo de 5 segundos. Y en ese tiempo vamos a pensar que el móvil ha llegado hasta este punto. Habiendo llegado hasta aquí, sigue moviéndose hacia la derecha. Pero ahora su velocidad es de 30 metros por segundo. Ya ha cambiado su velocidad. Como es una velocidad con la cual está terminando, entonces esta va a ser su velocidad final. A partir de estos datos que nosotros tenemos, nos está pidiendo calcular la distancia. Es decir, de aquí hasta aquí, ¿cuánto se ha movido? ¿Sí? ¿Qué distancia ha recorrido? Esto es lo que nos está pidiendo calcular el ejercicio, ¿sí? El problema. Esa distancia que recorre en ese tiempo. Muy bien. Otra vez, vamos a primero copiar las 3 ecuaciones, vamos a escribir las 3 ecuaciones y vamos a escoger cuál nos conviene, ¿ya? A ver, ecuación 1. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ecuación 2. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación 3, que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿De acuerdo? Muy bien. A nosotros claramente nos está pidiendo la distancia. Por lo tanto, tenemos que analizar las ecuaciones que contengan distancia. ¿Ya? A ver. Distancia es lo que nos está pidiendo. Velocidad inicial conoces. Tiempo conoces. Aceleración no conoces y tiempo no conoces. Nosotros no podríamos utilizar directamente la ecuación 2 porque para calcular la distancia primero requerimos la aceleración. Entonces descartamos esto de momento y pasamos a la ecuación 3. A ver, velocidad final conocemos, velocidad inicial conocemos, aceleración no conocemos y distancia es lo que estamos buscando.
Ocurre lo mismo que en la ecuación 2. Si nosotros queremos calcular la distancia, entonces primero necesitamos la aceleración. Por lo tanto, esto a nosotros nos hace pensar que antes de calcular la distancia, primero necesitamos calcular la aceleración. ¿Y qué ecuación nos sirve para calcular la aceleración? La ecuación 1. En este caso, primero tenemos que calcular cuál es la aceleración utilizando la ecuación 1. Entonces, venimos aquí, escogemos la ecuación 1 y vamos a decir que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sustituir valores numéricos. Velocidad final, 30. Velocidad inicial, 20. Más la aceleración que no conocemos por el tiempo que vale 5. Despejamos. Este 20 positivo pasa con negativo, entonces 30 menos 20 es igual que 5 por A. Hacemos la diferencia. 30 menos 20, 10. 10 es igual a 5 por A. Este 5 que multiplica pasa a dividir. 10 entre 5 es 2. Entonces, ordenando, nosotros tenemos que la aceleración es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que tiene este móvil, ¿de acuerdo? Esta es su aceleración. Noten lo siguiente, la aceleración ha salido positiva. Y si la aceleración es positiva, eso, por lo que vimos en la parte conceptual, significa que el objeto está ganando velocidad. Y si nosotros nos fijamos el gráfico, justamente eso es lo que está ocurriendo. Porque está empezando su movimiento con una velocidad de 20 y está terminando con una velocidad de 30. Está ganando velocidad. Y esta aceleración, pues, confirma aquello. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si tú quieres, puedes especificar, y aquí decimos que esta es la aceleración del móvil, del auto, o lo que sea. A ver, ahí está, del auto. Listo. Ahora, una vez que nosotros hemos encontrado la aceleración, ya podemos utilizar cualquiera de estas dos, la ecuación 2 o la ecuación 3. Ya tenemos esa libertad. En este caso, vamos a escoger la ecuación 2, ¿de acuerdo? Y vamos a decir, por la ecuación 2, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como las unidades son congruentes, vamos a sustituir datos directamente. Y decimos que la distancia es igual a la velocidad inicial, que en este caso vale 20, por el tiempo, que vale 5, más un medio por la aceleración, que ya sabemos que vale 2, por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. No olvidemos que la multiplicación se hace primero. Eso significa que de forma implícita nosotros tenemos aquí signos de agrupación. Ahora, hacemos las operaciones aritméticas y decimos que la distancia es igual que 20 por 5, 100, más, aquí este 2 se simplifica con este 2, 5 al cuadrado, eso es 25. Finalmente hacemos la suma y a partir de ello nosotros tenemos que la distancia es igual que 125 metros. Esta es la distancia que ha recorrido el móvil en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería nuestra solución. Esta es la distancia que recorre el móvil en ese tiempo de 5 segundos. Y si buscamos en nuestras opciones, la respuesta llegaría a ser el inciso B. Y con eso terminamos este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Si hubiese preguntas sobre esto, tienen la libertad de hacérmela, ¿ya? Me pueden buscar en aula y ahí aclaramos esto. Y si no, pues recorres el video un poquito y ahí te fijas si es que se hubiera entendido o no, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Uno más? Sí, ¿no ve? Yo creo que un hito más. A ver, para que quede clara esta idea.
Con este segundo ejercicio pasamos ahora a un tercero. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Analizaremos. Nos dice, una aeronave para el transporte de pasajeros necesita llegar a tener una velocidad de 360 kilómetros por hora para despegar. Suponiendo que esta aeronave tiene una aceleración constante de 2,5 metros por segundo al cuadrado, entonces la distancia mínima en metros que necesita para poder despegar es, y ahí están nuestras opciones. Cuando nos está diciendo una aeronave para transporte de pasajeros, lo que nos está diciendo es un avión, ¿ya? Un avión necesita alcanzar esta velocidad para poder despegar. Y en tierra su aceleración es de 2,5 metros por segundo al cuadrado. A partir de esto, debemos calcular qué distancia mínima necesita para poder despegar. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos dibujamos el suelo. Ahí está. Nos dibujamos el suelo, que en todo caso, este suelo llegaría a ser la pista del avión, ¿de acuerdo? Y vamos a dibujar aquí al avión. Ya te dije, no sé dibujar, entonces esta partícula va a ser el avión. Este avión tiene que empezar a moverse hacia la derecha. Se va a empezar a mover, va a recorrer cierta distancia y va a alcanzar cierto punto, ¿sí? En este punto, cuando alcance este punto, recién va a poder despegar. ¿Sí? Recién va a poder despegar y alcanzar su altura que necesita. ¿Sí? Ahora, muy bien. Vayamos a colocar los datos que nos está dando. Primero, esto no te dice, pero tenemos que darnos cuenta. En este caso, la velocidad inicial que tiene el avión es 0. No nos dice que está partiendo del reposo, pero está hablando de un avión para el transporte de pasajeros. Y si tú te vas a subir a un avión, obviamente ese avión tiene que estar en reposo en el suelo. No puedes subirte a un avión que esté en el aire en movimiento, ¿cierto? No puedes. Por lo tanto, por el contexto del ejercicio, por esa razón su velocidad inicial tiene que ser 0, porque primero tiene que estar en el suelo, ¿de acuerdo? Como pequeño comentario, solamente he visto a alguien que ha sido capaz de abordar un avión cuando este avión estaba en movimiento. Batman. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, hay una escena en el Batman de Christian Bale, el Caballero de la Noche, en el cual él está secuestrando prácticamente a un empresario chino para llevárselo a Ciudad Gótica, ¿sí? A que lo interrogue. Pero bueno, eso como pequeño comentario. Él sí se ha podido subir a un avión en movimiento, pero nosotros no somos Batman, somos personas normales, ¿sí? Eso como comentario, ¿ya? Muy bien, volvamos. Entonces les decía que la velocidad inicial es 0. Ahora, la velocidad que tiene que alcanzar, si alcanza esa velocidad, es su velocidad final. Y esa velocidad final tiene que ser 360 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Ahora, en tierra, este objeto, este avión, tiene una aceleración de 2,5 metros por segundo al cuadrado. A partir de estos datos, nosotros tenemos que calcular qué distancia mínima necesita para poder despegar. Es decir, de aquí hasta aquí, ¿cuál es la distancia que necesita? ¿No ve? Distancia mínima para despegar. Listo, esos son los datos, ese es el gráfico que representa el problema y a partir de esto nosotros tenemos que escoger una ecuación para poder trabajar. Y otra vez escribiremos las tres ecuaciones. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. 2. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el número 3, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien, ahora, a ver, analizaremos. Como nos pide la distancia, nosotros o usamos la 2 o usamos la 3, ¿cierto? Porque nos pide eso, ¿ya? A ver, analizaremos. Distancia estamos buscando. Velocidad inicial hay, tiempo no hay, aceleración hay y tiempo no hay. No podemos utilizar la ecuación 2
Porque si queremos la distancia, primero necesitamos tiempo y no nos está dando tiempo. Entonces saltamos. Vamos a la 3. Velocidad final hay, inicial hay, aceleración hay y distancia es lo que estamos buscando. Entonces, por este análisis, por este pequeño análisis, a nosotros nos conviene utilizar directamente la tercera ecuación, la ecuación complementaria. Y volvemos a escribir. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora, antes de sustituir los datos, nosotros debemos fijarnos que haya una congruencia de unidades. Y si revisamos, aquí las unidades de la aceleración están en el sistema internacional, pero aquí no. Entonces hay que convertir estos kilómetros por hora a metros por segundo para poder trabajar. Eso ya te lo pongo fácil y te lo voy a escribir directamente su equivalente. 360 kilómetros por hora no es otra cosa que 100 metros por segundo. Esto tú ya lo puedes verificar haciendo factores de conversión. Por lo tanto, no utilizamos esto, sino vamos a utilizar su equivalente en metros por segundo. Y ahora sí, una vez que hemos hecho eso, podemos hacer la sustitución de datos. Velocidad final, 100 elevado al cuadrado. Igual que su velocidad inicial 0 más 2 veces por la aceleración que vale 2,5 por la distancia. Ahora hacemos operaciones. 100 al cuadrado, 10.000. Es igual que 0 al cuadrado 0 más 2 por 2.5, esto es 5 por la distancia. Copiamos y decimos que 10.000 es igual a 5 por la distancia. Este 5 que multiplica pasa a dividir y vamos a tener acá 10.000 sobre 5. Esto es igual a la distancia. 10.000 entre 5, eso es 2.000. Por lo tanto, la distancia que necesita para poder alcanzar esa velocidad y despegar es una distancia de 2.000 metros. Esta es la distancia mínima que necesita este avión para poder despegar, ¿de acuerdo? Una distancia de 2.000 metros. Es decir, que la pista que tiene ese avión tiene que ser de 2.000 metros. Y listo, si buscamos en nuestras opciones, la respuesta sería el inciso D, 2.000. Y con eso habríamos terminado este ejercicio. Muy bien, espero que te haya gustado el video y sobre todo que te haya servido. Cualquier duda, cualquier aclaración, me lo puedes consultar en aula, ¿de acuerdo? Con eso terminamos este tema, que te vaya bien y hasta la próxima. Chao, chao, jóvenes señoritas, hasta la siguiente.